aprobarse en unas horas una reforma que tiene una trascendencia para el futuro del país, que cambia de manera radical la propiedad de los hidrocarburos hoy de la nación y que quieren mediante contratos, concesiones y licencias pasar a manos de particulares. Este es el gran tema de temas. Estamos haciendo un llamado a la responsabilidad para que se suspenda esta discusión en este periodo ordinario de sesiones, que pueda informarse a la sociedad mediante los medios de comunicación y puesto en internet ese predictamen y pueda valorarse para que en un siguiente periodo ordinario de sesiones pueda votarse la reforma energética. El petróleo, la electricidad, los hidrocarburos son constitucionalmente bienes de la nación. Si se va a cambiar la propiedad y pasar a particulares, eso no lo pueden decidir dos partidos de espaldas a la sociedad. Ese es el pedido principal. Me acompañan en esta conferencia de prensa el senador Encinas, el senador Rabindranath Salazar y el senador Zoé Robledo, el senador Luis Sánchez, que estamos integrando las comisiones dictaminadoras y que hoy a las 10 de la mañana nos presentamos puntualmente para recibir el documento y nos anuncian que anoche a las 3 de la mañana el PAN y el PRI no llegaron a acuerdos, que el PAN sigue estirando la cuerda para llevar más a la derecha esta privatización, para que se valga la flexibilidad de todos los contratos, que no se etiqueten un determinado contrato, sino sea completamente libre y abierto en lo que quepa todo, y que están discutiendo otros puntos en los cuales ambos partidos no se han puesto de acuerdo. Esa es la causa por la cual hoy no se entrega de nueva cuenta el predictamen. Le quiero pasar la voz al senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, Dolores. Bueno, como le ha señalado nuestra vicecoordinadora, una vez más se ha incumplido un acuerdo con el que buscábamos no solamente tener certeza del cumplimiento puntual de un proceso legislativo de dictamen y discusión en materia energética, sino también respecto de otras reformas constitucionales y reglamentarias en las que había acuerdo de dictaminar y donde incluso existen dictámenes plenamente acordados. Quiero señalar que en el caso específico de la reglamentación del derecho ciudadano a la consulta popular, a pesar de que existe el dictamen, no se discutió en el Pleno de la Cámara de Diputados como lo habíamos acordado, para tener la certeza de que no se iba a establecer restricción alguna al ejercicio de este derecho ciudadano para establecer consultas de referéndum o plebiscito sobre asuntos que competen a la política pública y al país. Habíamos llegado ayer al filo de las 10:30 de la noche a un acuerdo puntual con la presencia de todos los integrantes de las mesas directivas de puntos constitucionales y de gobernación en torno al dictamen de la ley anticorrupción, en la cual se crea un nuevo órgano autónomo constitucional para el combate a la corrupción en el país, y el PAN el día de hoy a las 3 de la mañana señaló el retiro de los acuerdos y que no iba a asistir a la sesión en que se dictaminaría el día de hoy esta ley. Nosotros, en cumplimiento de los acuerdos, hemos seguido manteniendo la convocatoria para discutir el dictamen que ya se envió a los integrantes de las comisiones de puntos constitucionales y del Distrito Federal en materia de reforma política para el Distrito Federal. Veremos si los integrantes del Partido Acción Nacional se integran
o no, pero independientemente de ello, si hay quórum, nosotros procederemos a dictaminar el tema de la reforma política que otorga plena autonomía a la Ciudad de México. Y estamos haciendo el seguimiento puntual de las modificaciones que se han hecho en Cámara de Diputados a la reforma que se envió en materia político-electoral, en donde si bien podemos coincidir con algunos cambios, como por ejemplo el del umbral de la pérdida del registro, que como lo presentó el senador Luis Sánchez en tribuna, se modificara el 3% de la votación total emitida al de la votación válida emitida, en eso estamos de acuerdo. Incluso el de restablecer a la Comisión Permanente la facultad del nombramiento de embajadores y cónsulos en el periodo de receso. Hay temas que en particular nos preocupan, en particular el vinculado al derecho de réplica, en donde no se establece con precisión la obligación del concesionario o propietario de los medios a difundir la réplica frente a las noticias que hubieran emitido. Yo creo que son muchos los temas que están pendientes y evidentemente el incumplimiento y el retraso en esta discusión tiene que ver con lo que hemos insistido reiteradamente, en que el PRI y el PAN están elaborando de manera bilateral fuera del Senado un dictamen en el que buscan profundizar la contrarreforma en materia energética y donde no logran ponerse de acuerdo en cuál va a ser el precio de remate al que quieren someter un bien de la nación. Por eso nosotros exigimos que no se dictamine la reforma energética en este periodo de sesiones, ni en ningún periodo extraordinario como se ha querido presentar en la última quincena de diciembre. Que esto se vaya al periodo ordinario del próximo año y no pretendan dar un albazo guadalupano. Ya, por lo menos por respeto a la Virgen de Guadalupe, que no quieran dar un albazo el 12 de diciembre. Señalo simplemente que está aquí la silla de Miguel Barbosa, nuestro coordinador parlamentario, está enfermo, pero pronto estará con nosotros y por eso quisimos hacer visible su presencia, porque aunque físicamente no esté, él es el coordinador y sigue estando entre nosotros. Si hubiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Le voy a preguntar a Ricardo Gómez del... Llegó el senador Fidel de Médicis, que se incorpora a esta mesa. Gracias, buenos días. Senadora, ¿quién le confirma oficialmente que no hay reunión de comisiones unidas o de mesa directiva para entregar el proyecto de dictamen? Y también saber este retraso, ya van 3 veces que avisan que va a haber proyecto de dictamen y no lo entregan. Para ustedes es una señal inequívoca de que esto ya se atoró, es decir, esta dupla PRI-PAN que pretendían sacar la reforma, a fin de cuentas no ha fructificado. Y si es necesario, si siguen ustedes manteniendo en la mesa, que se incluyan las propuestas del PRD, ya que como sabemos no les han incluido en esta negociación. Gracias. Bueno, primero del cronograma y de los acuerdos que tomamos ayer, que entendíamos eran con toda seriedad porque estaban el resto de los partidos. Uno es de que una vez entregado el dictamen, no podía votarse de inmediato, sino que se tendría que dar al menos 2 días para su difusión suficiente en medios de comunicación, para que se colocara en la página de internet el documento y pudiéramos, el Senado de la República, recibir opiniones de la sociedad mexicana. Ese es un acuerdo que se tiene que respetar, al menos 2 días de difusión de los contenidos de este dictamen. Segundo acuerdo, las comisiones dictaminadoras tendrían al menos 2 días para analizarlo, dar sus puntos de vista
y el trabajo en comisiones al menos se le daría de tiempo 2 días. De ahí pasaría al Pleno. El Pleno no puede determinarse con antelación un tiempo porque depende de las reservas, depende del número de intervenciones, etcétera. Pero esos 3 acuerdos tienen que permanecer. Lo que supimos es que no llegan a un acuerdo PRI-PAN, lo quiero subrayar, son esos 2 partidos de la derecha los que a escondidas están fraguando estos cambios trascendentales. ¿Qué está en el fondo? En el fondo está lo que presentó Peña Nieto, por un lado, que establece eliminar la prohibición de otorgar contratos, la eliminación de la exclusividad de la nación para aprovechar los recursos naturales del subsuelo y el legalizar todos los contratos entregados al margen de la Constitución. Esos son los grandes temas. Al PAN le interesa sobremanera que no quede solo en contratos de utilidad compartida, porque el PAN ha entregado ya contratos de producción compartida que le llaman contratos integrales y que en los hechos son concesiones, y está peleando para que estos que ya entregó se legalicen porque fueron otorgados por Calderón al margen de la Constitución. Por darles un ejemplo, está lleno de temas. Sabemos que cada transitorio implica una ley, implica un tema de gran envergadura, otro tema en litigio, entre ellos, o en litis, en conflicto, ha sido el Fondo Soberano. El Fondo Soberano es la renta petrolera, que ahora, quiero hacer la diferencia, la renta petrolera entra a la tesorería de la Federación, es transparente y se escribe en el proyecto de ingresos de la Federación y se entrega a manera de presupuesto por la Cámara de Diputados. Esa renta petrolera, que es gigante, que son 86,000 millones de dólares, esa es la gran joya de la corona que está en disputa. El PRI quiere llevarlo a un fondo soberano que en los documentos que entregaron, este fondo soberano es inorgánico, es decir, no tiene estructura orgánica, y cuando un fideicomiso o fondo no tiene estructura orgánica, no aplica la ley de entidades paraestatales y por lo tanto no es transparente y no puede conocerse ni su monto ni su utilización. Entraríamos a que la renta petrolera queda en manos de la Secretaría de Hacienda sin ninguna obligación de informar cuál es su destino, el destino de la renta petrolera. ¿Qué quiere el PAN? El PAN está pidiendo que se ponga en un fondo soberano, pero que sea abierto, que pueda conocerse. Aquí ¿perdón? Es autónomo. Sí, un fondo autónomo y que pueda ser transparente y que pueda conocerse. Digamos que en ese sentido el PAN está un poco mejor, pero nosotros no queremos meternos a ver cómo se disputa el botín de la renta petrolera. Queremos que se preserve como propiedad de la nación y pueda servir a el bienestar de México. ¿Va a agregar? No. Contestas la siguiente. Preguntarles, un poco insistir en el cuestionamiento de mi compañero, ¿quién les dio a conocer este asunto de que ya no iba a haber reunión hoy en la mañana? Y si esa persona también, en esa llamada telefónica que le hicieron al senador Encinas en la madrugada, o usted, senadora Padierna, les precisaron si había una nueva convocatoria o si definitivamente estaba cancelada, por un lado, y por otra parte preguntarles, ustedes, los senadores del PRD, ¿sí se van a presentar a la convocatoria que hay en unos minutos más para dictaminar o dar a conocer las iniciativas y el proyecto de dictamen que tienen sobre la reforma política del DF? Gracias. Contesto brevemente que con quien estuvimos hablando a las 3 de la mañana fue con el senador Emilio Gamboa Patrón.
Lo demás Sí, lo pueden Y contestar. también hubo notificación por parte del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recibí el mensaje igual alrededor de las 3 de la mañana y lo confirmamos telefónicamente también con Enrique Burgos a las 8:30 de este día. ¿Les dijeron si había No hay nueva convocatoria, esto hay un impasse y por tanto no vamos a aceptar solo que se recorran los tiempos acordados, sino también queremos señalar que vaya hasta el otro periodo de sesiones para evitar pues que se sigan haciendo las cuestiones al vapor, donde de repente nos llevamos algunas sorpresas, como por ejemplo la que está revisando el senador Luis Sánchez, que les va a dar a conocer. Sí, en la discusión que tuvimos en el Senado de la reforma política, como ustedes saben, fueron discusiones intensas, participamos nosotros con muy diversas propuestas, fue motivo de que nos levantáramos y hasta el momento estemos fuera del pacto, y lo que se votó aquí es distinto a lo que llegó a la Cámara de Diputados. En el artículo 41, en lo que se refiere al sistema de nulidad de elecciones federales y locales, en el inciso B, se decía que está una posibilidad de la nulidad cuando se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Decía se adquiera cobertura informativa. A la Cámara de Diputados llegó esto alterado, y dice se compre cobertura informativa. Adquirir es un término muy amplio, mucho más amplio que comprar, del cual el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, tiene ya todo un estudio y lo aplica. Esto de la compra es una intención incluso discutida y que durante mucho tiempo se pretendió establecer aquí. Bueno, pues esto está adulterado, lo modificaron, nosotros votamos porque dijera se adquiera cobertura y allá llegó se adquiera compra. ¿En dónde se hizo esta modificación? Bueno, tendremos que revisar si fue aquí en el Senado, y en el Senado en dónde se hizo exactamente, si en la parte de la Secretaría Técnica o bien de la comisión, de las comisiones mismas. Tenemos que hacer una investigación porque esto pues vulnera definitivamente el trabajo de las y los senadores y no puede ser de ninguna manera con trampas como se pretenda tener ventajas de ningún partido. Entonces, esto es grave y nosotros exigimos una investigación y una sanción a quien lo haya cometido. Sí. Miren, no es un asunto menor el cambio de esta denominación. Ya lo planteamos en el Pleno. Señalamos que para que hubiera nulidad tendría que establecerse, reunirse 3 requisitos. Demostrar que una violación grave, dolosa y determinante. Aquí esta modificación implica que para poder nosotros requerir la nulidad tenemos que presentar los contratos en la compra de la publicidad. Y evidentemente es un candado más para establecer la imposibilidad de que ninguna elección en este país pueda ser anulada, ni por rebase de tope de gastos de campaña, ni por presencia de dinero de procedencia ilícita, ni por prácticas irregulares a lo largo de la misma, por ejemplo, con el uso de recursos públicos. Pero ese ahorita es uno de los temas, el principal es la reforma energética. Estamos empalmando reformas, todas trascendentes, y por eso estamos pasando de una a la otra, que de verdad son temas fundamentales. A sus órdenes, si hubiera alguna otra pregunta. Sí, buenos días. Justamente de eso les quiero preguntar. ¿Ustedes consideran que esta actitud del PAN asumida desde ayer y que tiene, como decía el senador Encinas, ya cancelada anticorrupción
y con el riesgo de Distrito Federal, si el PAN tiene secuestrado a todos los senadores con este chantaje para lograr que se amplíe lo más que se pueda el espectro de los contratos y frente a este escenario, senadores, ¿cuáles son los caminos que pueden tener para que una fuerza política pues no frene tantas reformas que están pendientes, que están en el umbral de ser aprobadas y que se están deteniendo tanto? Y por otro lado, sí quiero que sean así con mucho énfasis. Si el PRD, independientemente de cuando se pongan de acuerdo PRI y PAN, va a insistir en que mínimo sí y solo sí hay 2 días completos de debate en las comisiones antes de que vaya a la aprobación del dictamen. Muchas gracias. Yo creo que si bien el PAN pretende mantener secuestrado el Congreso, pues lo cierto es que el fenómeno se deriva de que el PRI se ha convertido en el rehén del PAN. Y es tal la obsesión privatizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto que está dispuesto a ceder absolutamente a todas las exigencias del Partido Acción Nacional, incluso profundizando la contrarreforma energética que le está entregando prácticamente todo. Y por supuesto, nosotros no solo hacemos la denuncia, sino que no vamos a aceptar prácticas de esta naturaleza y ya veremos qué medidas adoptaremos. Pero también hay otros fenómenos. Yo creo que dentro de la bancada de Acción Nacional hay una evidente división. En primer lugar, es creciente el número de legisladores que pudieran votar en contra de la reforma, como ya se había anunciado, y más con las posiciones que diversos miembros de Acción Nacional han dado a conocer en los próximos días. Hay también divisiones y confrontación internas derivados del proceso sucesorio dentro del Partido Acción Nacional, donde mutuamente no quieren darse monedas de cambio que incidan dentro de la elección de la nueva dirigencia del PAN. Eso es evidente. Y eso hace que dentro de Acción Nacional, pues no solamente haya un litigio interno, sino lleva también a que se frene el trabajo legislativo. Que lo sigan frenando. Nosotros no traemos ninguna prisa por dictaminar la reforma energética. También quiero ser enfático. Habíamos establecido un acuerdo de procedimiento apegado a nuestro reglamento y a las normas parlamentarias, pero nosotros no tenemos ninguna prisa y esperemos por el contrario que todo este desastre en que se ha convertido el proceso de dictamen de esta reforma contraria a los intereses de la nación termine porque se revoque la intención de empeñar el futuro del país rematando la renta y los hidrocarburos que significan para la riqueza nacional el dominio de la nación sobre los mismos. Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre esta propuesta que está haciendo Acción Nacional. Dicen que hay 5 puntos irreductibles en los que si no transita el PRI, pues ellos no irían. Se hablaba de que querían meter a la redacción del texto constitucional del artículo 27 la definición de concesiones. Ahora las cambian, dicen que piden licencias acotadas. ¿Esto qué diferencia tendría si es igualmente lesivo? Y también en el tema de, ustedes presentaron, entiendo ayer, el recurso de apelación o de amparo en la Suprema Corte en el tema de la consulta. ¿Cuándo esperan una respuesta? El Senado ya envió la documentación al IFE. ¿Cómo va este proceso? Gracias. Luis. El tema de las licencias o de las concesiones no tiene diferencia ninguna. E incluso podría llegarse el caso a que se dijera contratos, pero establecer ya en las leyes secundarias y en el mismo documento que normaría la relación, podrían establecer cualquier tipo de formas para que parte del petróleo pueda ser disponible para las empresas que participen. Esto es lo que están buscando las empresas.
hacer uso de parte del petróleo que pudieran extraer y comercializarlo ellos libremente. Esa es la litis en este caso, ¿sí? El PAN va para que sea una apertura de este tipo, llámele concesiones, licencias o contratos. Esa ya no es la discusión, sino en sí la actividad, lo que le estarían dando a las empresas. Es grave y lo hemos dicho, es incluso hasta violatorio del mismo pacto. Lo que firmaron, quienes firmaron el pacto, dice en el acuerdo número 56 que en cualquier modalidad el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. Y aquí pues hacemos un llamado al presidente de la República a que cumpla su palabra. Esto es grave, porque ese pacto, que si bien no tiene un fundamento legal, es un acuerdo político de buena voluntad que se firmó aún con rechazo de muchos en el PRD, pero ahí está ese pacto y ha venido funcionando, pues debe ser que se cumpla la palabra. Y esta es justamente la presión que están haciendo algunos panistas. No sé si se dieron cuenta, ayer en el Pleno hubo ausencia, ya una ausencia marcada de panistas. Hay un problema muy serio en su fracción, porque hay panistas que no comparten de ninguna forma esta visión. Y ya hay no solamente 3, como lo habíamos dicho originalmente, el senador Corral, el senador Ernesto Rufo, la senadora Marcela Torres Peinberg, ya hay más de 3 que están en contra de esta forma que se tiene de hacer esta negociación en materia energética, y pues vamos a ver hasta dónde da, porque también hay panistas nacionalistas, también hay priistas que están en contra, solo que es mucho más difícil que ellos se manifiesten en contra de una decisión, pues que desde Los Pinos les meten mucha presión, ¿no? Yo quiero agregar un asunto importante, porque esta pregunta me parece crucial. Si se borra de la Constitución la prohibición de entregar contratos, entonces se otorga un amplio margen al Ejecutivo Federal para determinar con disposiciones administrativas los alcances de los contratos. Las definiciones de qué es un contrato, qué es una concesión, las dio la Suprema Corte, y son diferencias muy tenues. Es decir, que pueden estarse entregando contratos bajo una forma de concesiones, y que pueden establecerse contratos que en realidad sean licencias, y esa redacción fina es la que está presentando el Partido de Acción Nacional, para que en la reforma energética se permita todo tipo de contratos. Si no pueden borrar la palabra concesiones de la Constitución, sí están negociando que en el término contratos sean cuasi concesiones o licencias, que es el pedido más concreto. La definición que da el Poder Judicial en relación a concesiones es la cesión temporal que otorga el Estado a un particular para que el particular lo explote y lo aproveche directamente. Por eso tienen que estar borrando varias frases de la Constitución, de que la nación ya no tendrá la exclusividad sobre los bienes de la nación. Si ya no es la nación la que va a tener la exclusividad del subsuelo, pues van a ser los particulares, o entra a libre mercado. Eso es lo que está en las redacciones, y el tema principal es el 27, porque de ahí se deriva hacia el 28, que pierde su carácter estratégico, los hidrocarburos, la electricidad, el gas, etcétera. ¿En qué país del planeta no son estratégicos su petróleo, los hidrocarburos, la electricidad? En ninguno. México sería el único país petrolero que no considera su petróleo
como no estratégico. Y en el caso del 25, porque ahí prácticamente se establecen pues los tipos de contratos que habría. Mario Delgado. Gracias. Como lo reportan algunos medios el día de hoy, efectivamente un grupo de senadores interpusimos un amparo porque consideramos que se está violando el derecho de los ciudadanos a ser consultados en temas de trascendencia nacional. Está muy claro que la modificación a los artículos constitucionales 27 y 28 que está planteando el PRI, más la iniciativa que está planteando el PAN también de modificación de la Constitución, es un asunto trascendente para el país. De eso no tenemos ninguna duda y encuadra perfectamente en lo que señala el artículo 35 de la Constitución. Como es un tema trascendente, bueno, se tiene el derecho de los ciudadanos a hacer una petición de consulta popular, misma que ya se cumplió la semana pasada cuando se entregaron el 1.600.000 y tantas mil firmas. De tal manera que al iniciarse el proceso legislativo, como también ya ocurrió, de dictaminación de estas iniciativas y al haber solicitado más de 1,5 millones de ciudadanos que este tema de trascendencia nacional se sometiera a consulta popular, de no hacerlo el Senado de la República, está violando el derecho de los ciudadanos a ser consultados. Por eso hemos pedido un amparo pidiéndole al juez que le pida al Senado de la República detener el proceso de dictaminación de estos artículos constitucionales hasta que el pueblo de México sea consultado como lo establece el artículo 35 de la Constitución. Vamos a darles copia del documento presentado ante el juez. Yo quisiera 2 precisiones. Quisiera saber si el hecho de que hoy ya no se llevó a cabo la reunión programada implicaría que el domingo tampoco podría haber esa reunión o el reglamento lo permitiría. ¿Ya no lo permite? No es cuestión de reglamento aquí, ya es de tiempos y de sí respetar los procedimientos parlamentarios, que no sea fast track, ellos pueden ponerse de acuerdo y llegar a votar, punto. Pero eso alteraría completamente el reglamento del Senado y lo que hemos insistido es de que ese dictamen o predictamen primero lo tenga que conocer la sociedad a través de los medios de comunicación. Es una condición sin la cual nosotros no podríamos seguir trabajando. Nosotros no queremos legislar a espaldas de México, queremos primero que la sociedad sepa qué se está discutiendo para que conozca bien cuál es el posicionamiento del PRD a diferencia de otros posicionamientos. Senadora, el senador Gamboa no le garantizó esto, que no va a haber fast track, o no habló de esa reunión ya del domingo. Ya no tenemos certidumbre de nada y como nadie tiene certidumbre de nada, vamos a tener que proponer al rato que llegue el senador que se suspenda este procedimiento y que lo hagamos con calma en el próximo periodo ordinario de sesiones, mientras que el proyecto lo conozca la sociedad y nosotros no estaríamos de acuerdo en legislar al vapor. La última pregunta es de Berta Becerra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Señores, preguntarles si nos precisaran si ha lugar a que el Poder Judicial pueda ordenarle al Senado que detenga la discusión de este dictamen o de esta reforma, por favor. Gracias. Por supuesto que sí, porque es un derecho de los ciudadanos que está establecido en la Constitución. De tal manera que si alguien viola el derecho de los ciudadanos, por eso se pide justamente la participación del Poder Judicial para que pida, en este caso específico, la suspensión inmediata del proceso de dictaminación de esta reforma constitucional hasta que no se cumpla la petición de los ciudadanos, que es una consulta popular. Se tiene que consultar al pueblo de México antes de hacer esta reforma. Así está garantizado ya en la Constitución y estamos pidiéndole a un juez que detenga
este proceso. Perdón, yo quisiera, si me permite hacer una última pregunta, se me pasó a preguntarle, disculpe. ¿El PRD en este momento sigue fuera del Pacto por México? Absolutamente. El Congreso Nacional del PRD, máxima instancia de decisión, puso como condición para seguir en el pacto que no se aprobara la reforma privatizadora energética. Como están en marcha todo este proceso, el partido se levantó de la mesa y no participa del Pacto por México. En ese sentido, ¿qué opinión le merece la reunión anoche de Jesús Ortega con el Consejo Rector del Pacto por México? Hay un discurso por un lado y acciones por otro. ¿Implicaría el regreso del PRD al Pacto por México en esta coyuntura? ¿Y qué opina al respecto? Era sobre el tema de la Corte. Sí. Perdón, nada más quería hacer una aclaración sobre el tema del procedimiento y de la solicitud de que se detenga esta dictaminación. Por una razón, va a haber voces que señalen que el hecho de que no esté reglamentada, que no haya una ley específica sobre el tema de la consulta popular, no lo permite. Y esto no es así, por una razón muy simple. Hay que recordar que en el momento en el que el expresidente Calderón hizo uso de la iniciativa preferente, tampoco había ley de iniciativa preferente, solo estaba en la Constitución. La pregunta aquí es si un derecho que está en la Constitución, en este caso para el presidente, y un derecho que está en la Constitución para los ciudadanos, se aplica cuando el presidente lo solicita y no se aplica cuando los ciudadanos lo hacen. Yo creo que queremos todos vivir en un país en el que lo que está en la Constitución aplica para todos, sea el presidente de la República o casi 2 millones de ciudadanos que están solicitando este asunto en la consulta popular. Bueno, yo soy el más antipactista de todos, pero aquí hay un hecho, sí, a ver quién es el más. Pero hay un hecho puntual, o dos hechos puntuales y objetivos. Uno, aquí, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que la salida del PRD del pacto, y esa situación no se ha modificado. Y por lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, el propio Jesús Zambrano declaró que Jesús Ortega acudió a esa reunión de manera personal. Y en tercer lugar, dicen que esa reunión fue para discutir el tema vinculado a la reforma del Distrito Federal, lo cual para nosotros no tiene ninguna implicación. Aquí está el presidente de la Comisión del Distrito Federal, se ha presentado un dictamen y nosotros vamos a mantener el debate, la discusión del dictamen estrictamente en el ámbito de las comisiones del Senado de la República. ¿Eso no significa el regreso del PRD al pacto? No. ¿Puedes quieras insistir, Mario, nada más en eso?